Sebastián Cohen Eskenazi, en Tercer Fútbol, el autor del documental de Dante Panzeri, Buscando a Panzeri, el título de este filme, aquí con nosotros para charlar. Ha escrito en varias revistas como Sudestada, como Gato Pardo, The Clinique, muchas otras, trabajos audiovisuales también. Por ahí leí que estás trabajando en otro material audiovisual justamente en México, que es donde estás ahora. Y bueno, vamos a empezar con la entrevista, una charla que seguramente va a ser muy interesante, cine, fútbol y sobre todo Dante Panzeri. ¿Cómo estás, Sebastián? De lujo, Martín. Gracias por la invitación. Qué bien, muchas gracias. Gracias a ti. De entrada, ¿por qué Dante Panzeri? Dante Panzeri, mi relación con Dante Panzeri tiene que ver por un lado con el destino y por otro lado con la decisión. Eh, el destino es porque lo conocí. Lo conocí, no lo conocí a él, conocí sus libros. Me llegaron mediante un amigo. Y cuando lo leí me di cuenta de que era lo mejor que había leído nunca jamás. Sobre todo el fútbol. Entonces, sobre fútbol y sobre... Panzeri excede mucho el fútbol. ¿Ya? Sí es lo mejor que he leído en fútbol, pero además le compite a lo que he leído en otros ámbitos. ¿Ya? Lo que tiene la dinámica de lo impensado es que es un libro que habla sobre fútbol, pero en verdad agarra el fútbol para pensar la sociedad, para pensar la libertad, para pensar qué es un juego, para pensar cómo el mercado interviene en nuestras vidas, para pensar cómo la modernidad nos convirtió en sujetos supuestamente progresistas que día a día tienen la capacidad de mejorar sus vidas y cómo ese progreso es una mentira. Entonces ¿Cómo fue el encontrar proceso? desde... ¿Cómo? Continúa, continúa. No, digo que cuando él plantea la dinámica de lo impensado, ese libro es un libro casi sociológico y, y de alguna manera es una crítica a la modernidad. Yo entiendo que esa interpretación no es muy extendida porque es un libro que aparentemente está dirigido a periodistas deportivos. Y el periodismo deportivo no es la disciplina más profunda de las disciplinas que podamos encontrar, ni mucho menos. Entonces, creo que ha sido un libro muy subvalorado. En cambio, yo vengo de la sociología, entonces cuando me lo topé, fue como, claro, se juntaron dos grandes amores, la sociología y el fútbol Claro. en una simbiosis de la putísima madre. Y, y entonces, claro, el periodista deportivo en Argentina no lo lee porque el periodismo deportivo es una cosa mucho más de inmediatez, mucho más de otra cosa. Y además muy mediada por el éxito, y muy mediada por los resultados, y muy mediada por la estadística. Y el periodismo deportivo está mediado y recreado por los conceptos más baratos del deporte, ¿no? Entonces, eso. Claro. O sea, tú le ves la obra o a Dante Panzeri usando el fútbol, digamos así, como una excusa para expresar algo que va más allá del fútbol. Sí, la palabra no sería una excusa, porque no es que él lo piensa de esa manera, él no piensa, voy a agarrar el fútbol para pensar otra cosa, sino, él piensa el fútbol, pero lo piensa a tal nivel que llega a esa otra cosa. No. Es decir, cuando él intenta plantear, la premisa del libro es que el fútbol es un juego, entonces cuando él intenta explicar por qué es un juego, cuáles son los códigos bajo los cuales se realiza un juego, y por qué en la sociedad actual, en la suya, ese juego está dejando de serlo, todo el tiempo está hablando de fútbol. Pero los argumentos que tiene que utilizar para explicar eso exceden el fútbol. Y el valor que tiene es que invierte un orden muy habitual que es que, por ejemplo, el sociólogo habla de la sociedad y para intentar explicar su sociedad habla del fútbol como un ejemplo. Sí, sí. El ejemplo de la solidaridad o el ejemplo del exitismo o el ejemplo de los barrios marginales como caldo de cultivo para generar violencia en el no, pero siempre desde la sociología hacia el fútbol para volver a la sociedad.
Panseri no tenía esa necesidad. Panseri era un periodista de investigación, ¿Ya? pero su objeto de estudio era el deporte. Pero su análisis era tan profundo y contundente que terminaba ocupando y abordando todas las capas de la sociedad. Genial. Cuéntanos, Sebastián, ¿cómo fue el desarrollo de desarrollar este documental? ¿Cómo fue acercarse a ciertos personajes, a material audiovisual por ahí, todo lo que es el fundamento para desarrollar una película sobre Dante Panzeri? Eh, Mi primer objetivo era reeditar el libro de Fútbol, Dinámica de lo Impensado, porque yo trabajaba con una editorial española que reeditaba clásicos. Entonces, cuando yo conocí el libro de Panzeri, me di cuenta que no estaba editado, que había sido editado en el 67 por Paidós y después tuvo un par de ediciones ahí esporádicas y medias truchas, medias ilegales que aparecían y desaparecían. Dije, acá hay un espacio. Acá hay al principio era un espacio laboral, porque vimos un nicho vacío, vimos un libro indispensable que no estaba editado y nos pareció como editorial un gran objetivo a cumplir. Sin embargo, teníamos que encontrar a la familia para tener los derechos de publicación del libro y la familia no estaba por ningún lado. Tardé en encontrarla casi 2 años. Entonces, lo que pasa es que se convirtió de un proyecto laboral, son proyectos que no te pagan una mierda, o sea, es una colaboración con una editorial chiquita, un amigo mío, no era que a mí se me jugaba la vida, ¿no? Y entonces se me convirtió de un proyecto laboral chiquitito, anecdótico, a una gran obsesión. ¿Ya? Porque el contraste entre la importancia de Panzeri en su momento y el olvido de Panzeri en el mío era tan grande que a mí me parecía que ese misterio había que resolverlo. No podía ser que el mejor periodista deportivo de la historia argentina y uno de los periodistas más críticos de la Argentina estuviese tan olvidado. Me parecía que su teoría su pensamiento era necesario en la actualidad, cada vez lo es más, porque las contradicciones que él vaticinó fueron mucho peores. Él imaginaba que esto iba a suceder, pero no a este nivel. Pero bueno, Eh, ese pensamiento de Panzeri también siempre incomodó, de alguna manera, y puede seguir vigente, pero continúa incomodando. sí, incomodó mucho en su momento y ahora sí, seguiría siendo igual de incómodo. Tampoco tiene mucha vigencia, es un pensamiento que existe en pequeños círculos. Sí, No existe en los medios. En los medios masivos de comunicación, el pensamiento de Panzeri no tiene lugar. Pero no tiene lugar porque en los medios masivos de comunicación el pensamiento es sintético. El pensamiento, entre comillas, el no pensamiento, quiero decir, sea inteligente lo que se dice, o sea una mentira, o sea una manipulación, o sea lo que sea, siempre es sintético. No hay espacio para gente que hable mucho y profundice. En la televisión, en las noticias, lo que se da son opiniones y algunos datos, pero no se problematizan demasiado las cosas. No cabe. Entonces, y en su momento cabía. Bueno, lo que le pasó a él en el gráfico, escribía era tan crítico cuando escribía, y era tan contundente y tan largo que la gente dejó de leerlo. sí, Pero lo que pasa es que yo me imagino que en una revista del gráfico, el año 62, que decían que, de hecho en el documental lo dicen, que vendían 100.000 ejemplares por semana, y cuando entró él de director vendían la mitad. Pero a él no le importaba. Él decía, pero si yo no quiero que me lea mucha gente, yo quiero que me lean lo que yo quiero decir, porque yo considero que es importante lo que estoy diciendo. Pero a lo que voy es que me parece que no es lo mismo el nivel de mercado en una época y en la otra. Es decir, ahora nuestra vida está regida muchísimo más por el mercado que en ese momento. sí.
creo, me parece, ¿no? Entonces, claro, hoy bajar de 1.000.000 a 100.000 sería una locura total. Todo está regido por los números. Yo creo que en la época de Panzeri no todo estaba tan regido por el número, por la venta, por el... No, no es algo que yo pueda comprobar, en todo caso, lo que estoy diciendo, pero me da la sensación de que su incomodidad en ese momento era mucha, pero hoy hubiese sido mucho más difícil su existencia. Y que quizás él lo veía venir en ese tiempo, porque cuando se lee al menos la dinámica del impensado, tomando en cuenta el contexto y la época en la que él lo escribió, da la impresión de que él preveía lo que sucede ahora con el fútbol. Él vio todo. Él lo vio todo. ¿Sabes qué pasa? A mí me parece que no solo lo vio todo, sino que vio exactamente en qué lugar estaba el germen de cada uno de los problemas que en el futuro iban a ser gigantes. Entonces, cuando el tipo se enfrenta a los entrenadores Sí, y dice que no son necesarios, o le empieza a dar valor al futbolista como lo único importante, o pide que el kinesiólogo y el masajista no salgan en la foto del equipo. Para algunas mentes estrechas era una exageración, y punto. Pero lo que el tipo estaba haciendo era, antes de que ese problema fuese gigante, abordarlo, ¿no? sí. Entonces, claro, el que, el que haya sido tan tajante en esos cuestionamientos es porque sabía que si se dejaba crecer eso, se iba a convertir en un monstruo. Y efectivamente en el fútbol la estrategia se convirtió en un monstruo. Hoy es normal, porque hoy todo es normal, porque uno de alguna manera no puede negarlo todo, algo tiene que naturalizarse, aunque uno no esté a favor de eso. Pero yo no puedo despertarme todos los días pensando, no puede ser que existan entrenadores. No, nada, existen entrenadores, pero, pero efectivamente el jugador no es un jugador independiente. El Claro. jugador no tiene personalidad, no tiene capacidad de inventar, y en ese sentido, claro que pierde importancia. Quizás no crees que... Perdón, los jugadores en los 60 tenían 30 años. Claro, Los jugadores hoy tienen 17, por lo cual encima de todo son unas maquinitas. O sea, no hay criterio que sirva para las personas. Los jugadores no son personas del todo. Son adolescentes, son numeritos buscando el éxito en la vida, ¿no? Entonces, y con mucha gente que le está hablando al oído desde muy pequeños a sus padres claro. y están en los medios de comunicación, un contexto totalmente distinto. Quizás, ¿no crees que en algún momento Panzeri llegó en su filosofía a ciertas exageraciones? ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, ayer leía un artículo, justo de coincidencia, digamos, sabiendo que hoy había esta entrevista, donde en la revista Libero recogían un artículo de diario de un diario de La Plata, el Día de La Plata, titulado ¿Cómo acabar con los melenudos? Que Sí. atacaba a los jugadores con cabello largo y buscaba algún mecanismo legal incluso de acabarlos, o sea, no de acabarlos en cuanto a que no estén presentes en las canchas. Quizás eso no podría presentar por ahí una exageración, o qué conllevaba un criterio como ese en lo que es el mundo Panzeri, digamos. Por un lado, yo debería volver a leer ese artículo para ver si hay algo entre líneas, si el melenudo le sirve para hablar de otra cosa, o si a lo mejor, no sé, para ver si hay algo ahí. Porque el hecho de que quiera acabar con los melenudos es solamente un acto de conservadurismo. Es decir, Panzeri era claramente era un tipo con muchos aspectos conservadores. Y no son justificables, Claro, ¿no? Eh, Otras cosas conservadoras es que no cuestionó la revolución libertadora, que es una revolución, que fue un golpe militar en el año 55. Él no cuestionó eso. ya, Después los cuestionó a ellos, sí, cuando aplicaban mal su política de Estado hacia el deporte,
los criticó directamente porque él no se casaba con nadie. Pero efectivamente tiene aspectos conservadores que no son de ninguna manera justificables. Entonces yo no sé si es una exageración o simplemente es un conservador y se le escapan esas cosas espantosas cada tanto, Claro, ¿no? También es cierto que no hay muchas notas suyas como esa, porque la de los melenudos es la nota que se usa habitualmente para pintar al Panseri conservador. claro, Es la que más se usa, pero si uno busca 5 más, no las encuentra. Es más, te diría, si uno busca 3 más, no las encuentra. Entonces, claro, lo que pasa es que llama la atención, porque Panseri es un tipo que por un lado era un hombre, era un libre pensador, sumamente crítico, incluso tan crítico que era antisistémico, era casi contracultural, siendo que al mismo tiempo era un señor pelado, serio, encorbatado y conservador. Y en Argentina ser conservador es sinónimo de ser antiperonista. Y en Argentina ser antiperonista es un delito brutal. Entonces, cuando quieren buscarte el defecto, te lo van a encontrar, obviamente. Con Panseri es importante encontrarle el defecto porque es un tipo que lo queremos, lo reivindicamos mucha gente de izquierda. claro, Entonces, claro. ¿cómo es que un pelado conservador lo reivindica gente de izquierda? Porque yo creo que él, a pesar de haber sido en varios ámbitos conservador, era mucho más revolucionario y mucho más contracultural que mucha gente de izquierda oficialista. Que, es decir, que el progresista puede ser reaccionario, porque el progresista, al formar parte del oficialismo, tiene muchos componentes acríticos. La izquierda se anula a sí misma cuando está en el poder. Ya no es crítica la izquierda en el poder. Y eso se llama oportunismo. La izquierda solamente es crítica cuando está en la oposición. Y Panseri nunca estuvo ni en la oposición ni estuvo en el oficialismo. Estaba donde estaba Panseri. Y Ah, eso es lo que a mí me parece reivindicable, ¿no? Estaría bueno ver cuántas notas más hay de ese nivel de conservadurismo. Porque, por otro lado, y esto ya es un tema largo que no vamos a abordar ahora, tampoco sé si tengo las herramientas, Panseri era un poco elitista. Era, tenía cierta cuestión, era elitista en el sentido de que cuestionaba ciertos elementos de los populismos. ya. Pero Ortega y Gasset también era elitista. Y yo no voy a cuestionar su teoría de la rebelión de las masas. Jamás. Donde es una manera de criticar a ciertos populismos que van surgiendo y que se consideran de izquierda o revolucionarios y no son más que sistemas populistas. Es decir, el nivel más bajo de la izquierda, Claro, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, a veces ser elitista está mal, pero no era un elitista que criticaba a los ricos. Era un elitista que lo que no permitía era que los sistemas progresistas se rieran del pueblo haciendo como que estaban de su lado y le dieran subsidios. El mundo no funciona por subsidios, ¿no? Me parece, a lo que voy es que me parece que es una crítica que vale la pena escuchar. Y por otro lado, para terminar con este tema, estamos hablando del año 60, claro. ¿no? En Argentina, hasta el año 50, la gente iba a la escuela pública con corbata y pantalón corto. O sea, mi papá nació en Argentina en el año 40 y él hizo toda la primaria y la secundaria yendo a la escuela con corbata, camisita, saco, pantalón corto y zapatos. O sea, iban vestidos como Pinocho. Es el paleozoico. Entonces que venga hoy alguien en el año 2020 y diga, no, lo que pasa es que Panseri en el 60, hagámonos el favor, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Ok, una pregunta que me surge de esto. ¿Dónde se le ubica o qué significa Panseri para el fútbol? Yo creo que la respuesta siempre incluye un todo y un nada,
Sí, las respuestas son dialécticas. Para mí es todo. Para mí es la teoría más contundente de pensamiento futbolístico. ¿Ya? Y por otro lado no es nada porque no lo conoce casi nadie, Sí. ¿no? Como para la gente que lo va conociendo, que quiere ver la peli, que quiere leerlo, va a ser una caja de herramientas. Leer la dinámica de lo impensado es una caja de herramientas para pensar. Es decir, como cualquier literatura, quiero decir, Sí. buena. Son cajas de herramientas. Uno abre la cajita y dice, perfecto, acá hay un buen criterio, acá hay otro buen criterio. Perfecto. Ahora me llamo Sebastián y tengo argumentos. Antes de leer el libro me llamaba Sebastián y tenía menos argumentos. En ese sentido, como caja de herramientas, Panseri para mí es, yo creo que es lo mejor que hay. No conozco un libro que le llegue a los talones. Además, ¿sabes por qué no lo conozco? Porque que no es un formato muy conocido. O sea, ¿qué sabemos qué sabemos de literatura de fútbol? ¿Qué conocemos? Conocemos a Fontana Rosa, que hacía cuentos. Conocemos a Galeano, que hablaba de fútbol como si estuviera hablando de un jeroglífico maya, porque era un literato que que lo mezclaba con historia. ¿Qué más conocemos? Conocemos a Valdano, que es un híbrido raro de filosofía, pero conocemos manuales de fútbol patéticos. Claro, esos libros de la fórmula tal, el método del éxito. Exactamente, Sí, sí. exactamente. Manuales del éxito patéticos, Ya. que tienen mucho que ver con ese momento en el que cuando Panzeri escribe La dinámica de lo impensado, cuenta que todo surge porque Peuchele, que era uno de los mejores jugadores de la máquina de River, Sí. era amigo suyo, le dice, Panzeri, me acaban de llamar por teléfono a una editorial y me están pidiendo que les escriba un libro de fútbol, porque quieren escribir un libro de fútbol sobre el fútbol moderno. Y Peuchele le pregunta a Panzeri, ¿vos sabés lo que es el fútbol moderno? Y cuando le hace esa pregunta a Panzeri, Panzeri dice, ¡chan! Se me iluminó todo. Y por eso el primer párrafo de la dinámica de lo impensado es, este libro no sirve para nada. Sirve para demostrar que los libros de fútbol no sirven para jugar al fútbol, ¿no? Entonces, claro, ¿cuántos libros conocemos que le den esa vuelta al fútbol? Que te hablen de fútbol, pero al mismo tiempo te hablen de lo que es el fútbol. Yo creo que no hay muchos de esos libros. Y en ese sentido, sí creo que es un libro indispensable. Y muy indispensable. Mira que ya, indispensable y muy indispensable ya es casi una redundancia, pero sí. No, mira, acá tengo justamente el libro de Dante Panzeri Vamos, carajo. y que tu nombre consta aquí, Sí, como claro. uno de las personas que intervinieron aquí y que hicieron el epílogo y que me llamó bastante la atención en tu epílogo, que te voy a leer una línea. Dante Panzeri fue un periodista de esos a los que les gusta jugar de visita, siempre a contracorriente. ¿Qué quiere decir eso? No sé. No, a ver, espera, déjame que lo pienso, porque eso lo escribí en 2011. ¿Ya? Y yo no había vuelto a leer ese epílogo. El, en general, en el mundo del fútbol, lo que importa es el triunfo. Se quiere ganar. Siempre quieren ganar. Todo el mundo quiere ganar. A mí también me gusta ganar. Pero es como dice Bielsa. A todos nos gusta ganar, pero no de cualquier manera, ¿no? Entonces, a mí me parece que a mí me gustan mucho los equipos chicos, porque los equipos chicos carecen de dinero, pero a veces juegan bien. ¿Y por qué juegan bien? Porque lograron conformar un grupo humano que a partir de la colaboración y la comprensión interna entre ellos generan un buen fútbol. Y para mí, cuando se logra que un equipo chico juegue bien, es el momento en que el factor humano gana, aunque pierda el partido. Es decir, el Atalanta logró que con poca plata generar un engranaje de fútbol donde el factor humano primaba. ¿Por qué? Porque lograron ganarle a mucha gente que era mejor que ellos. Sin embargo, como seres humanos funcionaban peor. Entonces,
El hecho de jugar de visita es eso, a mí no me des el dinero, a mí no me des la cancha, el estadio grande, a mí ni siquiera me des mi público, a mí dame 11 personas que yo te voy a demostrar que 11 seres humanos que se entiendan bien pueden ganar. Y la vida no es otra cosa que eso, porque el capitalismo nos cogió, ya así. Ya nosotros vivimos en un sistema que nos hace la vida casi imposible. Y la única manera de salir adelante es cuando nos juntamos dos o más y logramos hacer algo diferente de lo que la inercia hubiese establecido, ¿no? Entonces, cuando yo jugaba con mis amigos, ahora ya no juego fútbol porque me rompí las dos rodillas y ya estoy viejo. Pero cuando yo jugaba fútbol 5 con mis amigos, cuando alguna vez éramos 9 porque alguno no llegaba o porque no lo que sea, jamás quería estar en el equipo de 5. Jamás. Si vamos a jugar 5 contra 4, o juego en el equipo de 4 o me voy y los dejo 4 contra 4. Pero a mí no me den ventaja, porque yo lo que quiero no es ganar. Yo lo que quiero es ver cuáles son los medios para poder ganar. Lo importante es el proceso, no el producto. No, lo importante nunca es el producto. La vida no es un producto. Porque después de vivir, cuando nos muramos, no hay producto. Claro. No hay producto. O sea, más allá de que hay gente que cree que va a ir al cielo y que va a poder volver a reencarnar en un mate, que está bien, ¿no? Eh, la vida es un ensayo para la nada. Entonces, ¿por qué vamos a ser gente de productos si el producto es algo que nunca va a llegar? Si lo único que hay es un ensayo para después morirse. Entonces, yo creo que eso es lo que quise decir hace 10 años cuando escribí eso. A lo mejor quise decir otra cosa. Bueno, hace un momento te preguntaba qué significaba y qué implicaba Panzeri para el fútbol. Ahora tenemos la dinámica de mi pensado, el libro, tenemos el gráfico, la historia de los artículos y tanta cosa que escribió Panzeri con su pensamiento. Tenemos ahora tu documental Buscando a Panzeri. Y hoy me cae otra pregunta. ¿Qué significa Panzeri para el periodismo, para la comunicación? Yo creo que significa dos cosas. Una, eh, es la caja de herramientas. Es leerlo. Es leerlo. Es como si un sociólogo no lee a Max Weber, no es sociólogo. Si un sociólogo o un economista no leen a Carlos Marx, no puede llamarse economista. Digo, también puede leer a la gente, a Smith, me olvidé el nombre No, o no a que coincida, Keynes, pero que sí tenga en cuenta su pensamiento de las diferentes claro, corrientes. o a Keynes. Tiene que leer todo el abanico de personajes, no me refiero solo a Marx, no es marxismo lo que estoy planteando. Digo, son herramientas fundamentales. Panzeri para el periodismo deportivo es un Carlos Marx. Eh, no hay manera de ser periodista deportivo si te faltan esa cantidad de herramientas, ¿no? Diría Max Weber, pero como es menos conocido, a lo mejor no hace tanto sentido. Max Weber y Emil Durkheim plantean las herramientas básicas de la sociología. Claro. Panzeri las plantea del periodismo deportivo. Bajo la premisa, además, de que el periodismo deportivo no debería existir, porque lo que tiene que existir es el periodismo a secas. Y después, si uno quiere ser periodista deportivo, apellido deportivo, bueno, que haga lo que quiera, es problema suyo, incluso puede ser de espectáculos o de economía, lo que sea. Pero primero es periodista. Y después lo otro es un ejemplo de honestidad y valentía. ¿Ya? Es un tipo que no nació de la ficción, de un hombre quijotesco. No es fruto de una pieza de literatura. Es un tipo real que se enfrentaba al poder de manera real, sin un colchón económico debajo para que cuando lo echaran de un periódico él se quedara 3 meses leyendo el diario y esperando que lo llamaran de nuevo. Tipo que clase media, 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 media. Entonces me parece que el riesgo que corría era real y en ese sentido la valentía era real, Sí. ¿no?
Entonces, es un ejemplo de la práctica de la honestidad, que es un concepto absolutamente vapuleado y pisoteado. En lo que es el fútbol actual, todo lo que se desenvuelve en estos días, por ejemplo, ¿en quién o en dónde podemos encontrar a Panseri? Tú, por ejemplo, hace un momento hablabas de Bielsa, no sé por ahí, pero quizás en qué personaje, en qué circunstancia el fútbol actual puede identificarse con Panseri. El otro día me entrevistaron dos periodistas deportivos argentinos que son de los periodistas más críticos que hay, que al mismo tiempo son periodistas de investigación, ¿Ya? que son Ezequiel Fernández Murs y Alejandro Wall. Son dos periodistas, y Andrés Burgos, que también estaba ahí, es el tercero. Son periodistas muy del palo de Panseri, pero ellos mismos me decían, en el momento yo les dije, bueno, ellos me hicieron la misma pregunta que tú ahora, ¿Ya? y yo les respondí, ustedes dos. O sea, yo ya venía respondiendo varias entrevistas y hablando de ellos dos como posibles similares, y cuando me hacen la pregunta a ellos dos, les digo, ustedes dos. Me dicen, sí, claro, lo que pasa es que nosotros somos críticos y de investigación, pero nosotros no somos ni mucho menos tan exagerados, ni tan obsecuentes, ni tan combativos, ni tan como Panseri, ¿no? Sí. Entonces, ahí un poco nos pusimos a jugar a ver quién era, y es como, bueno, nada, es pura imaginación, porque tenemos que encontrar un tipo que sea periodista de investigación, serio, que sea muy crítico, que sea del ámbito del deporte y que además tenga una personalidad extrovertida, que le guste enfrentarse al poder, cara a cara, abiertamente. Eso es Sí. un duelo. Cada nota que empezaba a escribir Panseri, cada una de las notas que tiene escritas, es como que tiene la espada en la mano. No la navaja, ojo, ¿eh? No el cuchillo, no es el lumpen, no, es el duelo. Es como una especie de mosquetero que te dice, a ver, hoy voy a hablar del secretario de Deporte de la Nación. Pum, 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 argumento, argumento, argumento. Señor ministro, respóndame cuando quiera. Acá lo espero con mi espadita de mosquetero, ¿no? Eso de alguna manera, esa manera de enfrentarse al poder tiene algo te diría de showman, porque es la palabra que se me ocurre ahora. Que no es un showman, pero es como, yo quiero que mis crónicas hagan ruido, quiero que mis notas muevan el avispero. Entonces, en ese sentido era una especie como de espadachín, de la justicia, ¿no? Y yo no sé a quién se le puede parecer, no tengo ni idea. Y bueno, eso pensando en los ámbitos del, de la, del periodismo. Pensando en ámbitos de fútbol, Bielsa es algo muy similar no por la manera de ver el fútbol en el sentido de la estrategia, sino por las ganas de meter goles. Porque los dos tenían como primer objetivo en la vida meter goles. Sí. Pero haciéndolo ¿No? Y bien. ahí volvemos a la premisa de que el fútbol es un juego. Siempre se vuelve al origen. Siempre se vuelve al origen. Uno da muchas vueltas y termina llegando a que el fútbol es un juego. Y en esa frase está encerrado todo. Todo, absolutamente todo. Es una frase que parece inocente, pero no es inocente. No, abarca una globalidad y un proceso enorme. En el documental específicamente, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es la línea que sigue tu documental? ¿Por qué buscando a Panseri? Porque no hay nada de... Porque cuando empezamos a hacerlo no había nada, ni estaba ni la familia, no había material fílmico, no habían audios, no habían casi fotos, no había nada. No era que nosotros hicimos una compilación del material que nos había dejado de legado y hicimos una peli. Hicimos una peli solo con la lectura de sus libros. Eh, y como no se puede hacer una peli de leer un libro, pues yo podría haber hecho la peli de fútbol tiene que lo pensado, me pongo yo así como estoy ahora y te leo el libro. Eso hubiese sido lo más normal en ese momento, porque no había otra cosa para reconstruirlo como personaje. Entonces, bueno, lo que teníamos eran dos cosas.
el testimonio de los periodistas que más lo comprenden, que más lo entienden, después la familia, que lo pintaban un poco como el humano que fue y no solamente como sus letras. Y, pero tenía que haber un hilo conductor, porque no era un reportaje, era una peli. Y las pelis, a diferencia de los reportajes, necesitan una trama. Necesitan una trama, sobre todo para hacer una peli que la pueda ver todo el mundo, y no solamente los fanáticos del fútbol. Y esa trama, indiscutiblemente, era que no había nada de él. Sí. Entonces empezó siendo una película de Panzeri sin Panzeri. Y ahí hay que ver la película para ver hasta qué punto la peli de Panzeri sin Panzeri termina con Panzeri o no. Y quizás esa necesidad de buscarlo. Sí, claro, por supuesto, de hacer justicia en el sentido de que el olvido de Panzeri es un elemento distintivo de la sociedad argentina y de todas las sociedades. La falta de respeto por la memoria, la incapacidad para guardar los archivos Sí. y sobre todo el hecho de que los archivos de Panzeri sean, de que sean los archivos de Panzeri los que no están, porque no es casualidad que el periodista más incómodo y más crítico de todos los que han habido, justamente de él no hay nada, ¿no? Descartarlo. Claro. Es un desaparecido, digamos. No uso mucho la palabra porque en Argentina, como en América Latina, la palabra desaparecido siempre remite a otra cosa mucho más trágica, mucho más grave. Entonces no uso mucho esa palabra, pero de alguna manera en la balanza del olvido y el recuerdo es un olvidado, ¿no? Y el olvido de Panzeri echa mucha luz sobre la sociedad argentina. Entonces buscar a Panzeri de alguna manera es cuestionarnos a nosotros mismos por haberlo olvidado y preguntarnos por qué no lo recupera nadie. Sí. ¿Por qué tengo que llegar yo, por qué tengo que llegar yo, un jovencito de 41 años, a recuperarlo? Yo cuando empecé a hacer esta película, cuando empecé con la revisión del libro, tenía 29 años. ¿No? Y yo había llegado a Argentina hace 2 años. Yo venía de España, antes venía de Chile, antes venía de México. ¿Por qué yo? Y ningún argentino. O sea, Argentina es un país con 47 millones de personas. Es un país con el mayor porcentaje de enfermos por el fútbol del mundo. No hay ningún país en el mundo donde tanta gente considere el fútbol como algo primordial para sus vidas. En Brasil lo juegan más y mejor que en Argentina, pero no lo intelectualizan. No. En Brasil no hay esta cosa, ¿viste? Porque el argentino está loco. Entonces, claro, como todo lo vamos a pensar 4 veces y encima te lo voy a decir complejo porque quiero parecer francés. ¿Cómo puede ser que en ese universo donde hay una proporción altísima de gente que piensa en fútbol, donde hay gente con unas enormes capacidades de pensarlo? De hecho, cuando pensamos en literatura de fútbol, cuando hacemos el repaso antes, la mitad son argentinos. O sea, está Juan Villoro en México y después así de alto, alto, alto nivel, yo no puedo nombrarte muchos. Entonces, ¿cómo puede ser que justo ese país no recupere a Panseri? Claro. Y tenga que llegar un inmigrante medio raro a decir, yo no voy a, por lo mismo, es por lo mismo, tampoco es casual, porque Panseri era un tipo que fue forastero en su propia tierra, que su nivel de crítica al sistema lo convirtió en un extranjero de su propio país. Sí. Él decía, a mí me gusta el fútbol, si el fútbol lo juega bien el Santos de Pelé, yo voy por el Santos de Pelé, a mí me importa una mierda que esté jugando contra el Racing de Avellaneda. Yo no voy a hinchar por mi equipo si mi equipo es una cosa espantosa. A mí me gusta el fútbol. Claro, cuando uno piensa así, lo que va haciendo es irse desterrando a sí mismo de su posible espacio de pertenencia, ¿no? Sí. Él se lo buscó a sí mismo, a mí me pasó, porque yo soy hijo de exiliados y entonces yo siempre he sido como extranjero en todos lados. Pero ahí hay una coincidencia en donde los forasteros se encuentran. Y en ese marco, ¿puedes contar dónde podemos acceder, cómo podemos
llegar a ver tu documental. Mira, ahora está en Argentina, se estrenó en una plataforma web, pero el estreno fue solo para Argentina porque para que pueda seguir un circuito, ya sea de festivales o ya sea de estreno en diferentes países, no Ujú. podíamos estrenarlo en todo el continente porque nos quedábamos sin muchos posibles mercados. Sí, sí. Entonces ahora estamos esperando respuesta de un par de festivales de fútbol de Ecuador. ¿Ya? De hecho, uno es de Cali. No, perdón, Cali es de Colombia. De Ecuador no me acuerdo dónde está. Después te lo busco. Ok, ok. Eh, pero nada, estamos buscando los espacios para poder estrenar en diferentes países. Ok. Cuando se estrene en alguna plataforma o algún festival en Colombia, yo te lo hago saber. Colombia, Ecuador también. En Ecuador, perdón. Sí, no te preocupes. Eh, para ir cerrando con lo que me dejaste antes, porque me quedé pensando. Eh, ¿Tú eres hincha de algún equipo? No. ¿Por qué? Yo me crié en México. Viví en México desde que tenía 1 año hasta que tenía 13 años. Y era hincha de los Pumas, de la UNAM. Y me fui de México hace exactamente 27 años, 28 años. Y entonces los Pumas siempre están en mi corazón, pero se han ido extinguiendo un poco. Ya. Y después yo me hice hincha de muchos equipos. Yo siempre soy hincha de 3 o 4 equipos, todo el tiempo. Siempre soy muy hincha de los equipos que me gusta cómo juegan. Cuando llegué a Chile me hice hincha de Colo-Colo porque mi mamá era de la Universidad de Chile y como a mí me gusta mucho llevar la contraria, entonces me hice hincha de Colo-Colo y empecé a ir al estadio a ver a Colo-Colo y al mismo tiempo estaba jugando la Universidad Católica eh, con Gorosito de Acosta, que fue el mejor equipo de la Universidad Católica que hubo, con Gorosito que Ya. es una exquisitez brutal. Y nosotros con mi papá un día dijimos, listo, chao, no vamos a ver más a Colo Colo. Y nos cambiamos de Colo Colo al estadio de la Católica, que por cierto es el estadio más asqueroso del mundo porque es el estadio del barrio alto de la derecha más recalcitrante de Santiago de Chile. San Carlos de Apoquindo. San Carlos de Apoquindo es una cancha hermosa, chiquita, estilo inglés, florece lo que tires, o sea, tiras una pepita de cereza y te sale un cerezo en 5 minutos. Es una puta joya de lugar. Pero claro, es Opus Dei. Es Opus Dei. Ahí la mitad de la gente que va a ese estadio es de ultraderecha y supo que durante la dictadura mataron a un montón de gente y nunca nadie va a decir nada. Es un espacio horrible. Pero jugaba tan bien Gorosito, que nosotros nos fuimos de ahí, del barrio popular, y dijimos, chao, mucho gusto, volvemos después. Y así nos pasa, y así me pasa siempre. Me fui a España a vivir y justo apareció el Villarreal de Riquelme y me hice muy, muy fanático del Villarreal de Riquelme y así me va pasando. Lo que intento es, como para no ser demasiado mercenario, lo que intento es que cuando mis equipos que van jugando bien empiezan a jugar mal, quedarme un tiempito como queriéndolos, ¿no? Como, bueno, cuando se fue Román del Villarreal y ya jugaban mal, yo seguí siendo como un añito hincha del Villarreal, pero ahora, o sea, ¿qué te puedo decir? No me importa el Villarreal. Y así me pasa todo el tiempo. Ahora quería que ganara el Atalanta. eh, no sé. Ahora, por ejemplo, soy muy anti-Barcelona, por Ya. ejemplo. Yo fui muy pro-Barcelona. Muy. Eh, el Barcelona de Rijkaard fue una belleza. El Barcelona de Messi, Iniesta y Xavi fue lo mejor que yo vi nunca jamás en la vida. Pero sucede lo que sucede con todos los símbolos, que perduran mucho más de lo que merecen. Por eso son símbolos. Entonces, el Barcelona de Xavi y de Iniesta y de Messi, que para mí el mejor fue el que tuvo a Eto'o, y después no sé si hubieron muchos más tan increíbles. Hace 5 años que ya es solamente el fantasma de lo que fue. Sí, sí. Desde que llegó Suárez a ese equipo y se inventó el pase largo y la potencia, se acabó el Barcelona de escuela de la Masía.
Pero la gente ama los símbolos, los ama, los necesita para poder respirar. Entonces el Barça ya no era el Barça y la gente lo sigue viendo en la tele porque Messi. Ya pasó Messi, Messi pasó hace 5 años. Messi es un niño solo, que es un genio de lo máximo, pero es un niño solo, corriendo entre gigantes, ya no tiene ese equipo que eran Xavi y Iniesta. Entonces, yo ya hace mucho tiempo que vengo diciendo, no vean a este equipo, ya está, búsquense otros. Pongamos la expectativa en otro lugar. Y la gente sigue. Y el Barça ayer era un Barça que todos sabemos que es una mierda de equipo, que perdió la liga hecho una vergüenza, que no corren, que trotan, que les importa toda una mierda, que están cansados. ¿Por qué la gente sigue prendiendo la tele para ver al Barça? Porque siguen con la bandera del Barça de hace 5 años, porque la gente no puede vivir sin banderas. Totalmente. Porque, porque decidir vivir sin banderas es decidir cada uno de los días que te despiertas, reinventarte tu bandera y dibujártela de nuevo. Entonces, si eres un pirata, necesitas tener la bandera de la calavera con las dos tibias cruzadas. Y, no, Sí. obviamente que es difícil ser un pirata y cada mañana que te despiertas en la mitad del océano decir, puta, ¿y qué bandera pintamos hoy? No, sigamos con la de, ¿no? Sigamos con esta, si somos piratas, sigamos con esta. Bueno, pero es que ayer no somos igual que hoy, estamos cambiando. Dibujémosle un hueso más. No, porque es difícil dibujarle un hueso más. Implica repensar tu vida todos los días. Y también es agotador, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando la gente encuentra un espacio de pertenencia que le queda cómodo, ya está, se queda ahí y el azulgrana. Y menos mal que ayer le ganaron como le ganaron. Pero Sí, yo escribí una nota, después te la voy a mandar, yo escribí una nota en la revista Un Caño, que se llama Menos mal que perdió el Barça el año pasado cuando perdieron contra el Liverpool, que les dieron la vuelta. sí, sí. Y decía exactamente eso. Pero pasó un año entero más, Y se un potenció. año entero, y este Barça fue una vergüenza. Fue una vergüenza. Y mira que lo quiero a Vidal, y mira que los quiero a... Una cosa horrible. Entonces, ¿por qué la gente sigue prendiendo la tele para ver un equipo que ya no juega al fútbol? Claro, tienen a Messi, ¿cómo les va a ir mal? Van a quedar segundos siempre. Porque, y ahí es donde uno dice, si tienes los recursos para comprar a Messi, a Suárez y a Vidal y a Rakitic y a todos los putos... Bueno, no vas a quedar noveno, vas a quedar segundo. Aunque hagas mal las cosas, vas a quedar segundo. Ese es el problema de los equipos grandes, que aunque hagan mal las cosas, van a quedar segundos. Como Argentina, que es una selección que juega horrible hace 15 años, juega horrible. Y el Chile de Bielsa o de Sampaoli era un equipo que tuvo que dar todo lo que tuvo y jugar increíble para ganar una Copa América. Argentina, jugando horrendo, horrendo, casi gana las 2 Copas Américas. Sí, O sea, Chile le ganó 2 finales a Argentina, pero podría haber perdido las 2. Chile, para ganarlas, tuvo que ser su mejor versión de su historia. Argentina, para ganarlas, pudo haberlo hecho con sus peores versiones. claro. Ok, hace 30 años para Argentina la Copa América era lo No era normal. suya, claro. Entonces, y eso, bueno, nada, y eso lo sabemos los que hemos sido hinchas de equipos con dificultades. Tú como ecuatoriano sabrás que han habido un montón de selecciones ecuatorianas que han sido muy buenas y terminamos perdiendo, porque nos faltan, bueno, nos faltan más, no iba a decir nos falta Messi, pero bueno, es verdad que a los sudamericanos nos faltan no solo un Messi, sino mucha personalidad a veces. Acá hay la frase del jugamos como nunca, perdimos como siempre. Claro, por supuesto, que es la misma frase que se usa en el documental Ojos Rojos sobre la selección chilena. No sé si lo viste. No, no lo he visto, lo he escuchado, pero no. Te lo voy a mandar. Recuérdamelo. Ok, Es una puta joya. Yo fui asistente de producción de esa película. Y ahí aprendimos todo. Nosotros ahí queriendo hacer una radiografía del fútbol sudamericano, pero no de los buenos, de los malos. Es decir, Argentina, Brasil y Uruguay tienen otro nivel. Pero el resto, cada tanto jugamos increíble. Porque Ecuador ha jugado increíble. Nadie se acuerda. Fuera de Ecuador. Perú ha jugado increíble. Nadie se acuerda. Fuera de Perú. Chile también. Pero nadie se acuerda. Porque lo que la gente se acuerda es de las copas.
no del fútbol. Y no tienen nada que ver una cosa con la otra. Entonces, claro, uno se convierte en un amargo, medio romanticón, medio amarguete, diciendo, no, pero el mejor equipo fue ese que quedó tercero. Bueno, pero es problema tuyo, ¿no? Pero pasa que el mejor equipo era el tercero, pero claro, no tenía Messi, era Chile o era Ecuador. Aquel Y el, Villarreal de esa Champions. no, ni me lo digas. El día más triste, ese es el día más triste del mundo. Ese día de ese penal es el día más triste del mundo. Pero claro, el Arsenal es el Arsenal y nosotros somos el Villarreal, un pueblito que tiene un estadio para 20.000 personas y el pueblo tiene 20.000 personas. Entonces, pero, pero sí, lo importante siempre está antes de las finales. Las finales son azarosas. Finalmente las finales disputan unos trofeos que no tienen nada que ver con la vida misma. La vida va por otro lado. Y los pobres y los equipos chicos intentamos jugar por esa misma copa que juegan los grandes. Pero da igual que juguemos increíble, porque siempre va a haber un Messi que nos va a romper nuestros sueños. Y ya está. La Bélgica bueno, ahora no sé si me va a pasar, mi memoria me va a funcionar, pero no sé si fue el 2014 que Argentina le ganó a Bélgica con un gol de Higuaín. Era mucho mejor Bélgica que Argentina. Pero Pero Argentina tenía Messi, dio un pase hermoso, Di María le dio no sé qué. ¿Tú crees que alguien se quedó pensando que injusto porque Bélgica era un equipo con mejor fútbol? No, pasó Argentina, punto, tiene a Messi. bueno, no nos vayamos tan lejos. Pasó con el Atalanta y el PSG hace poco, Exactamente, en 2 minutos. exactamente, exactamente. Sí, sí. Entonces, bueno, cada uno sabe lo que hace. Cada uno sabe desde su lugar si hizo todo o no, y después el que gane es otra cosa. Problema de ellos. Es más, el que gane es problema suyo, ¿no? Muy bien, Sebastián. Te agradezco bastante. Qué gran charla, la verdad. Creo que podríamos Qué estar bueno, qué placer. 10 horas más. Sí, podría ser eterna. ¿Me la mandas después? Sí, bueno, ahora vamos cerrando y te agradezco mucho por la entrevista. Buenísimo. Un placer. Cualquier cosa, aquí andamos. Y cuando se estrene la peli, te aviso. Listo. Gracias, Sebastián.